días a todos y todas. En nombre del equipo de la biblioteca les saludamos y les damos la bienvenida. Agradecemos su presencia e interés en participar en el ciclo de capacitaciones que la biblioteca organiza este semestre. Les saluda Jimena Papuico, integrante del equipo de biblioteca. Esta es nuestra primera sesión y tratará sobre cómo buscar información académica, estrategias y uso de inteligencia artificial. Se abordarán técnicas de formulación de consultas, uso de palabras claves, selección de fuentes especializadas y criterios de evaluación de la información. Asimismo, se incorporará el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para optimizar la recuperación de información y la identificación de términos de búsqueda. Estará a cargo de Paola Samamé, profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien se desempeña como coordinadora de la subunidad de procesos técnicos de la Biblioteca Felipe MacGregor de la UAR. La dinámica será la siguiente. Durante la sesión, ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano para habilitarles el micrófono. Para tener una buena calidad en la señal de internet, se han desactivado sus micrófonos y cámaras. Cuando haya preguntas, se activarán. Al finalizar la sesión, les pasaremos un enlace para que respondan una breve encuesta sobre la evaluación de la capacitación de hoy. Gracias. Adelante, Paola. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para ver, me confirma si se ve. Sí se ve. Ya está. Ya. Muchas gracias, Jimena. Bueno, bienvenidos a todos. Como Jimena les comentaba, hoy vamos a tratar el tema de las estrategias de búsqueda, aplicarlas en algunas bases de datos y ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a estructurarlas. Bueno, antes de iniciar una búsqueda es importante reconocer, ¿no? Que no todas las búsquedas se realizan de la misma manera. Esto depende del nivel de conocimiento que tengamos sobre el tema y de acuerdo a esto se pueden identificar distintas formas de búsqueda, como por ejemplo la búsqueda por exploración, ¿no? Es una búsqueda cuando un tema es nuevo y se busca comprenderlo, se realiza este tipo de búsqueda. Tiene como objetivo conocer sobre el tema, identificar conceptos claves, obtener una visión mucho más general y tiene algunas de las características en la forma en que nosotros buscamos, ¿no? Buscamos con términos más amplios, los resultados son numerosos, no hay una pregunta claramente definida, ¿no? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Cuando nosotros necesitamos conocer sobre este tema de manera amplia, lo que hacemos es dirigirnos a un buscador o alguna herramienta que nos genere información y poner el término simple, ¿no? Inteligencia artificial o, en todo caso, ¿qué es la inteligencia artificial? A diferencia de la búsqueda por petición directa, ¿no? Aquí ya hay una necesidad específica de información. Necesitamos recuperar y encontrar documentos mucho más enfocados en el tema que necesitamos. Aquí hay uso de términos ya más específicos, hay una estrategia de búsqueda, los resultados son mucho más precisos y hay una menor cantidad de resultados, ¿no? Entonces, en la línea de este tipo de búsqueda, tenemos este ejemplo ya mucho más específico, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial en la educación superior en el Perú, ¿no? Acá ya hay un enfoque, está delimitado, ya tenemos un tema mucho más específico y la búsqueda se da ya con términos mucho más buscados, incluyendo operadores booleanos o incluyendo de términos sacados de vocabulario controlado o de algún recurso que esté indexado.
Entonces, para realizar este tipo de búsqueda, necesitamos ya tener una estrategia de búsqueda de información, pero que es una estrategia de búsqueda de información, se define como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente cuya ejecución se encamina a la recuperación efectiva de la información pertinente, ¿no? Aquí lo más importante es que es una acción planificada sistemáticamente, es decir, que hay un proceso que seguir, ¿no? Y el proceso sugerido, ¿no?, es el siguiente. Inicia por definir nuestras necesidades de información, luego pasamos ya a buscar, a localizar las fuentes de información más adecuadas para satisfacer nuestras necesidades de información, luego pasamos a establecer una estrategia de búsqueda. El cuarto paso del proceso es evaluar las búsquedas, los resultados, perdón, de estas búsquedas, y al finalizar ya gestionamos la información que hemos obtenido. Entonces, iniciando con el primer paso del proceso, que es definir nuestras necesidades de búsqueda. Esto implica ya, cuando tenemos un tema ya definido, ya transformarlo en un tema más específico. Hay una pregunta concreta que orienta el proceso de búsqueda, ¿no? Esto es como pasar de tener estar perdido en un mar de datos a ya tener una hoja de ruta. Entonces, ya cuando estamos en este proceso de definir nuestro tema y por ende definir nuestra necesidad de información, bueno, tenemos el tema de qué va a tratar, el enfoque, ¿no? Qué aspectos vamos a analizar sobre el tema, a población, a quién afecta, la ubicación donde vamos a realizar la investigación, y el periodo, ¿no?, que por lo general siempre son los últimos 5 años, o bueno, eso ya se determina de acuerdo a la investigación. Entonces, siguiendo con el mismo tema, inteligencia artificial en la educación superior, ya aquí hay un tema ya definido, inteligencia artificial, pero es un tema muy amplio. Entonces el enfoque que le vamos a dar o le queremos dar es el impacto en el aprendizaje, y la población no va a estar dirigida a los estudiantes universitarios. Ubicación, si se requiere en primera instancia, no tiene que ser tan específico como elegir un país, puede ser a nivel regional para encontrar primero más información y luego ya se va definiendo, y el periodo, los últimos 5 años. Entonces, una vez que ya tenemos el tema definido y la necesidad de información ya delimitada, podemos pasar a localizar las fuentes de información más adecuadas para nuestra necesidad. Aquí, antes de entrar a los enfoques, siempre nos ocurre este tema que a veces los alumnos nos van a consultar y tienen una pequeña confusión con el tipo de recursos que tenemos, o piensan que se trata de otro recurso, ¿no? Entonces a veces nos preguntan o nos dicen no podemos acceder a nuestra biblioteca digital, ¿no? Entonces nosotros ahí pensando en a qué se puede referir, preguntando, ¿no? Conversando con el alumno, al final nos enteramos que se refiere al catálogo en línea. Entonces siempre nos encontramos con estas situaciones sobre la confusión entre estos recursos de información, ¿no? El catálogo en línea es una herramienta que permite buscar e identificar y acceder a los recursos de una determinada institución. En este caso, tomo como ejemplo nuestro catálogo en línea, ¿no? Entonces, una vez que necesitamos algún tipo de información,
Nosotros vamos al catálogo en línea, hacemos la búsqueda, recolectamos los datos y vamos a la persona encargada a solicitar nuestro libro, nuestro material, ¿no? En cambio, la biblioteca digital es una plataforma que nos permite acceder ya al texto, ¿no? Al texto de una manera digital. Y los repositorios, bueno, gestionan información de distintas instituciones, por ejemplo, las tesis que se producen en el país están contenidas en instituciones y a la vez estas instituciones están recopiladas en repositorios, por ejemplo, el repositorio Alicia. Para ver estos ejemplos nos vamos a ir primero al catálogo en línea. Vamos a acceder. Para acceder a nuestro catálogo, se tienen que dirigir a la página de la universidad. En la parte superior está la opción de biblioteca. Ingresamos a biblioteca y nos vamos a encontrar con diferentes secciones, ¿no? En la tercera sección se encuentra el catálogo en línea. Hacemos clic y ya podemos ver la pantalla inicial del catálogo. Aquí está con mi usuario. Vamos a salir para que lo vean cómo se ve sin acceder, ¿no? Aquí en la primera parte nos encontramos con la caja de búsqueda. La caja de búsqueda principal, por lo general, se van a encontrar en los distintos recursos de información, tanto catálogos, repositorios, bases de datos, siempre la búsqueda simple, ¿no? Esta búsqueda se realiza por diversos indicadores que tienen aquí, ¿no? Como palabras clave, título, autor, tema y otros, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos el libro al que queremos acceder o al recurso que queremos acceder, entonces elegimos esta opción, ¿no? De título, igualmente de autor y de tema, ¿no? Si queremos hacer una búsqueda exploratoria, por ejemplo, lo podemos dejar en palabra clave, ¿no? Entonces, iniciamos una búsqueda exploratoria de inteligencia artificial con un término simple. Realizamos la búsqueda y nos va a arrojar los resultados, de este caso, de los materiales que tenemos en biblioteca, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, como hemos dejado la búsqueda, hemos seleccionado palabra clave, entonces el término de la búsqueda va a aparecer tanto en el título, puede aparecer en el resumen o en los términos. Esta estructura que aquí les está apareciendo es muy similar a las otras estructuras de otros recursos. Se van a encontrar con leer los resultados en la parte central y los filtros en alguna parte a los costados de la página. En este caso está al costado izquierdo, tenemos los filtros, también el número de resultados que nos ha arrojado esta búsqueda. ¿Qué podemos hacer con los filtros? Los filtros nos sirven para ir reduciendo el número de resultados, ¿no? Ya dirigiéndonos ya a nuestra necesidad de información, ¿no? Estos son resultados muy generales, entonces nosotros podemos hacerlos mucho más específicos, eligiendo tal vez algún autor que ha tratado sobre el tema, alguna colección del libro, un tipo de material, si está en alguna de las salas. Por ejemplo, la sala de primer piso nosotros trabajamos con estantería cerrada y en la del tercer piso con estantería abierta. Entonces, en el tercer piso ustedes pueden explorar más los libros, ir al estante y hacer su investigación de propia mano. Entonces, también pueden delimitar esta información general, también por los lugares, ¿no? Por ejemplo, acá sobre inteligencia artificial nos aparece un recurso relacionado a Perú, el otro Europa, el Caribe y América Latina. Entonces, si queremos solo América Latina, hacemos clic y nos arroja los dos recursos
asociados a inteligencia artificial en América Latina. Entonces, así vamos usando los filtros, que nos vamos a encontrar estos filtros también en otros recursos. Además, ¿qué es lo que también podemos hacer aquí? Encontrar la búsqueda avanzada. A diferencia de la búsqueda simple, la búsqueda avanzada nos permite combinar términos, ¿no? Es decir, nosotros podemos seleccionar una palabra clave, combinarla con tal vez un autor que ha desarrollado sobre el tema, porque hay autores que desarrollan no solo sobre una rama, una especialidad, sino pueden desarrollar su trabajo en distintos temas. Entonces, también podemos especificar el tema. La diferencia entre palabra clave y tema es que la palabra clave, como lo mencioné, te va a hacer la búsqueda en cualquier parte del registro, en el título, en el resumen, en los términos, y el tema te va a hacer la búsqueda en los términos que nosotros hemos seleccionado para describir el libro, ¿no? Son palabras mucho más controladas para hacer la descripción del contenido del libro. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a dejarlo en palabras clave para hacer el ejemplo, por ejemplo, inteligencia artificial y educación. Entonces, yo les comenté que una vez que realizan la búsqueda les va a aparecer filtros, ¿no? Pero los filtros, en este caso, en nuestro catálogo en línea, también nos aparecen antes de realizar la búsqueda. Entonces, nosotros podemos aquí delimitar si solo queremos folletos, artículos, tal vez si hay algún idioma específico, algún rango de fecha que necesitemos, si lo queremos ya ordenado de distintas formas, ¿no? Puede ser en orden alfabético, por autor, por signatura topográfica, que es el número que nosotros usamos para identificar el libro en la biblioteca. Y pueden hacer también de la colección, ¿no? De la ubicación de la sala. Solo quiero revisar los libros del tercer piso. Entonces, selecciono los libros que están en el tercer piso. Y de esta manera ustedes ya hacen el filtro antes de realizar la búsqueda. Vamos a hacer la búsqueda. Entonces, aquí nos ha arrojado 3 resultados, ¿no? Si queremos seleccionar alguno de ellos, ingresamos y nos va a arrojar toda la información de registro de este libro, ¿no? Muy importante para, digamos, enriquecer luego nuestras ecuaciones de búsqueda, siempre tener presente los temas que se le han asignado en este caso a este libro, ¿no? También luego nos vamos a encontrar con lo mismo en las bases de datos o otros recursos. Entonces, este es el catálogo en línea. También les mencioné por ahí una biblioteca digital que, como ejemplo, tomo la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, ¿no? Solo para dejarles el dato. Aquí ustedes pueden registrarse y luego de eso hacer como un préstamo físico, pero digital. Les van a dar un determinado número de días para que se presten el libro y van a poder acceder a él. Y otro ejemplo que también les mostré es el repositorio Alicia, como les dije, aquí están materiales producidos por diversas instituciones, ¿no? Entonces, aquí se van a encontrar en instituciones integrantes el listado de las instituciones y los repositorios que participan en Alicia. Entonces, al realizar la búsqueda en Alicia, están realizando la búsqueda en todas estas instituciones, incluida la nuestra, de nuestro repositorio, que también tenemos un repositorio. Entonces, la búsqueda de primera parte de esta página, siempre, como le mencioné, siempre es la búsqueda simple, ¿no? Luego pueden, si quieren, ingresar a la búsqueda avanzada e ir agregando términos de la búsqueda. Entonces, de esta forma podemos
también buscar en estos recursos. Voy a regresar a la presentación. Ya está. Entonces, retomando de nuestras necesidades de información, que depende mucho de esto, las fuentes de información que vamos a buscar o cuáles son las mejores fuentes de información según nuestra necesidad. Según el tema principal, no, si queremos un tema general, podemos usar los libros, las enciclopedias, como le mencioné, los catálogos en línea u otras herramientas que nos pueden ayudar a acceder a este material general, ¿no? Para definir nuestro tema. Si ya tenemos el enfoque, bueno, esto ya es mucho más especializado, es una información mucho más específica, entonces aquí nos puede ayudar los artículos científicos y las bases de datos, ¿no? Los artículos que están contenidas en estas bases de datos. Luego, si queremos delimitarlo mucho más por población, también los artículos científicos y las tesis, ¿no? Al encontrarse, por ejemplo, en los repositorios, englobar un país o una región, entonces nos puede servir para encontrar esta información. De igual forma, los repositorios también nos pueden ayudar si queremos buscar por ubicación, ¿no? Para contextualizar la información. Y el periodo, todas las herramientas tienen estos filtros que nos ayudan a delimitar y nos ayudan a delimitar por años la información que nos resulta a raíz de las búsquedas, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos localizar las fuentes de información de acuerdo a nuestras necesidades. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Igual, Jimena, ¿me avisas? Sí, Paola, hasta el momento en el chat no hay consultas. Igual les invitamos a los participantes que por favor levanten la mano si quieren participar, o también pueden dejar sus consultas en el chat de la reunión. Ok, Jimena, muchas gracias. Entonces, ya tenemos la forma de localizar nuestras fuentes de información. Entonces, ahora, ¿cómo detectamos esas publicaciones, esos autores, esas instituciones relevantes que también son fuentes de información muy, muy importantes? Primero, por los perfiles de autores, nosotros tenemos, bueno, una herramienta de acceso abierto que es Google Scholar, que nos puede ayudar, pero también la biblioteca, la universidad cuenta con la suscripción a Scopus, que es una herramienta muy, muy necesaria para los investigadores que aportan mucho a sus investigaciones. Entonces, vamos a ver de una vez, mejor entramos a Scopus para que vean. Esta página, vamos aquí. Entonces, ¿cómo accedemos a Scopus y a las otras bases de datos suscritas por la universidad? Tenemos que entrar a nuestra cuenta del catálogo en línea, ¿no? Aquí ya yo lo tengo grabado, pero si ustedes no han ingresado nunca, tienen que acceder con su correo institucional y con la clave de su correo, ¿no? Es lo mismo. Una vez que hemos puesto estos datos, ingresado a nuestra cuenta, donde ubicamos la opción para ingresar a las bases de datos, en dos lados. Ustedes pueden acceder de esta parte donde dice bases de datos para revisar las bases de datos, ingresar aquí, o también en la pestaña de abajo, bases de datos. Damos clic y se van a desplegar las opciones de suscripción que tenemos, ¿no? Actualmente. Vamos a dirigirnos a Scopus. Tanto para Scopus o para otra base de datos, siempre es importante, una vez que ingresen, si nunca han ingresado a esta base de datos, registrarse, ¿no? Se registran con su correo institucional y otra clave.
A veces los usuarios piensan que por tener ya la cuenta en el catálogo en línea es lo mismo en las bases de datos y no, es diferente. Entonces, siempre regístrense cuando ingresen a la base de datos. Una vez que se registran e ingresan, ya les va a aparecer aquí, se va a identificar con su nombre y su correo, ¿no? Entonces, Scopus es una base de datos importante para la investigación. Tiene información mucho más dirigida a investigadores ya desarrollados, pero siempre es importante que desde las primeras etapas de su vida académica ustedes ya se vayan relacionando con estas herramientas, ¿no? Que si empiezan ya a relacionarse, ya se les va a hacer mucho más fácil ya cuando progresen en su vida académica. Entonces, esta base de datos les puede servir mucho. Aquí, por ejemplo, hay varias opciones. También, como le dije, la primera pantalla siempre es la búsqueda simple. Luego ya ustedes pueden acceder a la búsqueda avanzada si así lo requieren. Scopus les permite buscar por documentos, por autores, también hacer una buena investigación por tema y también por organización, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a la tercera opción vamos a traducir, ¿no? Aquí pueden encontrar y conectar con investigadores del mundo según el tema que ustedes requieran, ¿no? Entonces, volvemos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar investigadores que se relacionen con el tema que nosotros estamos buscando? En esa opción nosotros podemos buscar por palabras claves. Por ejemplo, vamos a poner de una vez inteligencia artificial. Siempre es importante cuando la palabra tenga el término que queramos buscar incluya dos términos, para ser redundante, siempre poner las comillas para asegurarse que la herramienta esté buscando la frase exacta, ¿no? Y no palabra por palabra. Eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, una vez que hemos ingresado el tema de nuestra investigación o el tema del que estemos interesados, nos va a dar los resultados, ¿no? De los investigadores que han desarrollado sobre el tema. Ustedes pueden aquí darle un orden también. Igual les salen los filtros a los costados de la página, ¿no? Por país, también por organización, ¿no? Y aquí, una vez que ustedes hayan elegido al autor, entonces aquí también ven otro dato interesante, el total de documentos que tiene este autor, y este es el número de documentos relacionados al tema que yo he buscado. Ingresamos a su perfil, podemos ver todo el perfil y ver todos los documentos, ¿no? En los que ha trabajado. También podemos ver otros datos, ¿no? Como las métricas, las citaciones. Esto ya es, como le mencioné, para investigadores mucho más avanzados, ¿no? Que seguían por estos datos para realizar sus investigaciones. Podemos seguir navegando, ¿no? Por cualquiera de estos autores y ver, bueno, en qué universidad están relacionados, también otros datos del mismo autor.
información mucho más avanzada, como lo mencioné, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, es así como esta herramienta nos puede ayudar a descubrir autores relacionados con nuestro tema e ir investigando más sobre sus trabajos. Ahora, la búsqueda por citas y referencia. Esto también nos puede generar mucho más información que nos sirva. Si encontramos un estudio fuente, es decir, un estudio que desarrolla mucho sobre el tema, que está muy relacionado a lo que queremos trabajar, entonces lo que podemos hacer es identificar estudios que citan este estudio fuente, pues de investigación, y también lo que podemos hacer es revisar, que sería una investigación hacia atrás, las referencias, ¿no?, que tiene este estudio fuente. Scopus también nos puede ayudar en esto, ¿no? Ustedes pueden aquí identificar el autor, como ya lo vimos, ingresar a su perfil y ver, bueno, las investigaciones también. Ahora vamos a hacer una búsqueda para cambiar por documento. Igual podemos hacer la búsqueda con un término, luego ya vamos a ver una ecuación de búsqueda mucho más desarrollada, pero para fines prácticos vamos a buscar el mismo tema. Entonces aquí, como ven, los resultados, estos son los documentos que he encontrado. También siempre atención en los filtros si se quiere delimitar mucho más la información. Y aquí cuántas veces han citado, ¿no? Estos son estudios muy nuevos, entonces lo que podemos hacer es ordenar por el documento que tenga mayor citación. Aquí también esta herramienta te lo permite. Y vemos aquí las citaciones que ha tenido, por ejemplo, este trabajo, ¿no? Ingresamos. Y bueno, la información del documento, en qué revista está, el año y otros datos como los coautores y demás. Entonces, si tenemos esta investigación como fuente principal, lo que podemos hacer es dirigirnos a las citas que ha tenido este documento y encontrar mucha más información del tema y también las referencias que ha tenido este documento base, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir accediendo a los recursos. A ver. ¿No? Entonces, encontrar mucha más información. Otro dato que nos ayuda para desarrollar la investigación, que podemos tomar como fuente, también son los expertos, ¿no? Preguntar a los investigadores, a algún profesional de la información, alguien que haya desarrollado mucho sobre el tema, porque a veces en nuestra búsqueda de información por internet o nuestra búsqueda de información física, por material físico, a veces se nos escapan estos artículos importantes, ¿no? Entonces, siempre consultar con sus profesores o algún colega que haya desarrollado sobre el tema para compartir este tipo de información. Entonces, ya cuando tenemos bueno, la necesidad de información delimitada, hemos encontrado y hemos podido localizar fuentes de información de acuerdo a la necesidad.
ya pasamos a establecer una estrategia de búsqueda, ¿no? ¿Qué estrategia de búsqueda vamos a establecer de acuerdo a estas herramientas que hemos encontrado? Y para eso, primero identificamos los conceptos implicados en nuestro tema, identificamos los términos útiles para la búsqueda y luego elaboramos una matriz que sería el producto de esta estrategia de búsqueda. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos este tema que lo hemos tomado para toda la exposición, el uso de la inteligencia artificial en la educación superior en el Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos los puntos claves del tema que luego nos va a servir como términos de búsqueda. Aquí el primer concepto que podemos identificar en este tema es inteligencia artificial, el concepto principal. Entonces, una vez que hemos identificado este concepto, lo que vamos a hacer en base a este es desarrollar palabras claves. ¿Qué palabras claves se nos ocurre alrededor de este concepto? Términos relacionados a este concepto, vocabularios vamos a usar vocabularios controlados, tesauros, que son los vocabularios que nosotros usamos para describir un material, por ejemplo, en biblioteca, ¿no? Sinónimos sobre este concepto, equivalencias en inglés o en otras lenguas relevantes para nosotros, y también fijarnos siempre en los términos indexados, tanto en catálogo, en las bases de datos, que luego lo vamos a ver un poquito más. Entonces, con inteligencia artificial, ¿qué eso nos ocurre? ¿No? IA, ChatGPT, términos en otros idiomas, no sé, aprendizaje automático, inteligencia computacional. Entonces, ir recolectando tanto términos, palabras claves que se nos ocurren a nosotros, términos que podemos encontrar en bases de datos, en catálogos en líneas, y apuntando todos esos términos que luego nos van a servir en las búsquedas. Este es el primer concepto del tema. El segundo concepto que nos atañe aquí en este tema es educación superior. Entonces, no sé a ustedes qué se les ocurre o qué términos enlazados con educación superior se les ocurre. Si quieren pueden ir ahí participando en el chat. Lo que podemos usar para ayudar a definir estos otros términos pueden ser algunos recursos como los tesauros que les mencioné, que son vocabularios controlados. Hay un tesauro general que es el tesauro de la UNESCO, que es un tesauro multidisciplinario porque van a encontrar también tesauros especializados en diferentes temas, ¿no? Entonces, vamos a ver el tesauro de la UNESCO. Y vamos a buscar educación superior, ¿no? Para que nos ayude a encontrar otros términos. Entonces, en este tesauro, educación superior, no lo usan como término principal, sino como enseñanza superior. Entonces, aquí ya tenemos un término que podemos ir anotando. Vamos anotando educación, enseñanza superior. Aquí en el chat. Enseñanza superior. Entonces, ¿qué otros términos relacionados? Aquí también cursos universitarios, enseñanza para adultos, que también nos puede servir,
y otros términos, ¿no? Enseñanza profesional, y también términos en otras lenguas, ¿no? Acá también es en inglés, que siempre es importante hacer las búsquedas en inglés para encontrar mayor información. Paola, hay una consulta. Sí. ¿Podrías explicar un concepto de qué es un tesauro para que las personas lo puedan entender? Sí, nosotros, los profesionales de la información, cuando estamos procesando un material, por ejemplo, en biblioteca, tenemos que designar términos que describan este libro. Y nosotros nos basamos en vocabularios controlados. En los vocabularios controlados están tanto los tesauros como los encabezamientos de material, ¿no? Que es otro tipo de vocabulario controlado. Entonces son listas especializadas en determinados temas que nos ayudan a controlar estos términos, ¿no? No que sean palabras claves, por ejemplo, usadas en lenguaje natural, porque si no cada uno pondría un término diferente, ¿no? Entonces ahí el control se escapa un poco de la organización que queremos tener, en este caso en una institución, en una biblioteca. Entonces, el tesauro de la UNESCO es un tesauro multidisciplinario, ¿no? Se especializa en varios temas, pero hay tesauros, por ejemplo, especializados en educación, tesauros especializados en derecho, ¿no? Entonces, nosotros lo tomamos como herramienta para poder describir un material. No sé si quedó claro para la persona que preguntó. Entonces es así, ¿no? Este es un tesauro que hemos elegido porque es un tesauro conocido. Y también tenemos, bueno, como otra propuesta está los Science Topic, ¿no? Es un recurso al que ustedes pueden acceder también, que tiene un vocabulario controlado, en este caso de Science Direct, de la base de datos. Entonces aquí ustedes pueden encontrar distintos temas, por ejemplo psicología, y ver los términos que ha usado esta base de datos para describir los materiales que están en ellas, ¿no? Entonces ustedes acceden a cualquiera de estas palabras, a estos términos, perdón, y pueden ver la descripción del término para que han sido usados. Vamos a poner un ratito en español para que lo vean mejor, ¿no? Datos relacionados a este tema y qué recursos, bueno, en este caso en esta base de datos sobre este tema. Entonces, también les dejo por ahí para que lo puedan usar si les sirve en algún momento. Y para ver, vamos a ver otro vocabulario controlado. Este también creo que es, bueno, este ya es bueno, del UNAM. Este ya es otro tipo de vocabulario controlado. Creo que tenía otro. Este es el tesauro de la ONU, que también es, bueno, multidisciplinario, que también pueden usar. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a cerrar un poco de páginas por aquí. Pueden ir averiguando, investigando sobre qué otros términos se pueden usar para la búsqueda, ¿no? Y el último término, bueno, es Perú, ¿no? Entonces, la finalidad de tener el tema, dividirlo en conceptos, es formar nuestra tabla de términos de búsqueda. Aquí ya están identificados cada concepto que se van a usar como término de búsqueda y algunas de sus variantes, palabras claves, términos en otros idiomas, ¿no? Esto es una tabla
que se les sugiere, ustedes pueden usar cualquier otro tipo de herramienta que les sirva, una tabla, una lista, algo donde tengan anotado esta información. Y la finalidad es tener toda esta información ya almacenada, ¿no? Aquí hay una tabla de ejemplo que están las palabras claves, los sinónimos, términos relacionados, términos en otros idiomas y términos que a veces queremos excluir porque nos salen unos resultados que no tienen nada que ver. Entonces podemos excluir términos también. Los organismos que desarrollan sobre el tema y los autores también que tratan sobre el tema. Entonces podemos ir aumentando la información que nosotros queremos a la tabla. Yo les voy a dar aquí una herramienta que les va a servir luego para hacer las ecuaciones de búsqueda. Entonces, se las voy dando de una vez. Ahí les dejo, es una matriz que les va a ayudar a generar, esto lo voy a abrir, las ecuaciones de búsqueda y los términos, ¿no? Este es un generador de ecuaciones. En un momento lo explico. También tiene una tabla de términos en blanco que ustedes pueden usar y una término de ecuaciones de búsqueda. Entonces, vamos a ir usando esta herramienta. Regresamos a la presentación. Y bueno, ya teniendo los términos de nuestra búsqueda, tenemos que hacer la combinación, porque no nos vamos a quedar en una búsqueda simple, sino vamos a pasar a una búsqueda avanzada. Y la búsqueda avanzada, como ya vieron, requiere de combinaciones de términos, pero estas combinaciones de términos no están asociadas al azar, sino tienen unos operadores, ¿no?, que nosotros podemos usar. Estos son los operadores más simples. Los operadores booleanos son los más básicos. Está el OR, el AND y el NOT, ¿no? El OR es para recuperar referencias que incluyan cualquiera de los tres términos o los términos que queremos incluir en la ecuación. El AND sirve para seleccionar los documentos donde aparezcan todos los términos de la búsqueda que queramos. Y el NOT para excluir esos términos que se interponen en nuestros resultados y a veces nos estamos buscando en educación, nos sale medicina, no tiene nada que ver, entonces podemos excluir estos términos. Otra herramienta importante durante la aplicación de la búsqueda, de la ecuación de los términos, es el truncamiento, ¿no? Esta función consiste en poner, en este caso, un asterisco para, una vez que tengamos la raíz de la palabra, ponemos el asterisco, nos engloba, digamos, todas las otras palabras que tengan la misma raíz, ¿no? Entonces, con este proceso, digamos, nos acelera más la búsqueda, ¿no? Nos hace una búsqueda mucho más global, digamos, ¿no? Y la podemos usar en español o en otros idiomas. Y acá están las famosas comillas, como lo mencioné al principio, las comillas cuando tenemos un concepto que queremos buscar que tenga varios términos. Entonces, las comillas lo que hacen es que al momento de la búsqueda nos devuelven documentos donde aparezcan exactamente este concepto que incluye varios términos, ¿no? Entonces, de esta forma, la herramienta ya no nos busca las palabras separadas, sino todo el concepto. Entonces, siempre es importante cuando el concepto tenga más de 2 palabras, poner las comillas, así nos aseguramos que está haciendo una búsqueda
mucho más eficiente. Y aquí es donde tenemos ya la ecuación de búsqueda, no tenemos los tablas de términos con nuestros términos ya preparados, ya sabemos los operadores de búsqueda que vamos a usar. Hay muchos operadores de búsqueda, pero esos son los más básicos, ¿no? Entonces nos resulta las ecuaciones de búsqueda. Aquí vamos a entrar ya para ver otra base de datos que es EBSCO, que también tiene interesante la búsqueda. Igual cuando entramos a EBSCO siempre por primera vez, siempre registrarnos y identificarnos. Nos sale la primera pantalla para la búsqueda simple y para acceder a la búsqueda avanzada hacemos clic en la parte superior de la caja de texto y nos vamos a la búsqueda avanzada. Entonces, en esta herramienta ya nos incluye los operadores booleanos básicos y podemos elegir los campos de búsqueda, ¿no? Entonces, teniendo eso, también tenemos los filtros, ¿no? Que se pueden aplicar antes de la búsqueda, pero también van a aparecer después de nuestras búsquedas, que también hacemos una búsqueda sobre el tema. Ya está, bueno, ahí está el operador de AND y vamos a dejarlo en un caso. En inglés. Entonces tenemos los dos términos y buscamos. Una vez que realizamos la búsqueda, la ecuación de búsqueda nos sale acá arriba, ¿no? Entonces, podemos fijar que está ahí. Estos son los resultados, 2310 resultados. Esta es la información que vamos a acceder a la segunda. Entonces está el título, la fuente, ¿no? Es decir, la revista, otros datos para acceder al recurso, ¿no? Para que lo revisen. También se repiten los títulos en inglés-español, los autores. Aquí también identificamos autores que nos pueden servir luego si han desarrollado otros trabajos sobre el tema. Siempre es importante revisar si están interesados en un autor. Si es que tiene más trabajos en estas bases de datos, pueden hacer clic y les sale, bueno, en este caso solo hay un trabajo de este autor en esta base de datos, pero siempre es importante revisar. Asimismo, las fuentes, ¿no? Hay revistas especializadas, entonces también nos puede servir para obtener más información. Hacemos clic sobre el nombre de la revista y nos abre información sobre la revista y en este caso los números que están publicados acá en EBSCO. Entonces es importante siempre investigar los autores y la fuente. Aquí, estos son los términos, estas son las materias y estas son las palabras claves. Entonces, ya como lo hemos visto, estas materias o términos ya están controladas por un vocabulario. Entonces, si este es un estudio base que me sirve mucho para mi investigación, entonces estas materias también me van a servir para las búsquedas posteriores que yo haga. Entonces, un consejo, copien estos términos y los pueden pegar en su recurso que ustedes tengan o el que más deseen. Entonces, van guardando estas palabras, estos términos y también las palabras claves proporcionadas por el autor. Estas son las palabras que ha proporcionado el autor, también de la misma forma copiar y pegar. Entonces, aquí ya tenemos
este tipo de búsqueda. Ahora, ¿cómo le podemos usar nuestro generador de ecuaciones? Entonces tenemos, según nuestro tema, tenemos inteligencia artificial. Aquí es donde vamos a poner el primer término. Entonces, como ven, aquí está el primer término y aquí en la parte de abajo bueno, creo que lo puse en el... No sé, acá. Entonces ponemos el primer término y aquí ven abajo se agregó y ya se agregó en la estrategia de búsqueda. El segundo término, educación superior. Entonces, como ven, acá ya se va generando la ecuación de búsqueda y abajo también se va copiando la información. Tercero, no sé, vamos a ver. América Latina, vamos a poner más general. Entonces, tenemos los términos principales y tenemos una ecuación de búsqueda muy básica. ¿Cómo podemos ir alimentando esta ecuación? Entonces, con los términos relacionados, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, IA, ¿no? Entonces, IA. Y acá ven que se va agregando ya con el operador booleano. Y ya también por ahí tenemos, no sé, no, todavía no vamos a buscar en otros idiomas, sistemas inteligentes. Entonces ahí, como ven, en la parte superior de la herramienta se va agregando, ¿no? Y igual en educación superior también podemos ir agregando, no sé, universidad. Enseñanza, creo que era enseñanza, sí, enseñanza superior. De la misma forma, ¿no? El otro término. Entonces, una vez que ya tengo esta, entonces una vez que ya tengo aquí formada mi ecuación de búsqueda, lo que podemos hacer es, como bueno, EBSCO te da estos operadores booleanos que pueden interferir, entonces mejor vamos a la búsqueda simple y vamos a poner el código. ¿No? Entonces podemos ir, como vieron, lo primero que busqué fue inteligencia artificial, educación superior, ¿no? Y me salían bastantes resultados y ahora se han reducido, ¿no? Porque hemos trabajado más la ecuación de búsqueda y hemos incluido mucho más términos, entonces ya se ha especificado nuestra búsqueda. Entonces, si encontramos que esta ecuación de búsqueda nos es útil, lo que podemos hacer en nuestra herramienta es ir guardando esta ecuación de búsqueda. Entonces vamos a ir guardando y donde hemos buscado. Y lo que podemos hacer también es no solo quedarnos con una fuente de información, sino que ir buscando. En este caso voy a ir a Scopus para hacer el ejemplo.
Entonces tardando un poquito. Vamos a entrar de nuevo otra vez. Ya, entonces está. Hacemos aquí en búsqueda avanzada y aquí nos da una caja de texto mucho más amplia para poner nuestro búsqueda. Vamos a ver los términos y aquí están los resultados. Entonces podemos ir filtrando la información por el tiempo que queramos. Vamos a ver. Está en 2026. ¿No? Entonces se va reduciendo los documentos. Si queremos seguir filtrando mucho más por país, ¿no? Porque hemos puesto Latinoamérica, entonces podemos ir filtrando mucho más, ¿no? Si solo queremos en Perú, en Colombia, a ver otros, en Chile, entonces vamos limitando mucho más y así podemos seguir encontrando información, ¿no? Lo interesante aquí en Scopus es que nosotros podemos ir agregando también términos y la herramienta nos facilita bastante. Por ejemplo, aquí nos vamos, no sé si han visto, a búsqueda avanzada y ya tenemos nuestra ecuación de búsqueda y podemos ir aumentando. Como lo hacemos aquí en Scopus, aquí en la parte derecha de la pantalla ven los operadores y aquí, bueno, los términos, los códigos de campo. ¿No? Estos son los códigos de campo para que vean mejor. Y ir aumentando, ¿no? Por ejemplo, vamos a quitar esto. Y queremos incluir por países específicos. Entonces, vamos a usar el operador AND. Hacemos clic y automáticamente se incluye AND, Perú, AND, no sé, Ecuador, tal vez, AND, Chile. Entonces, para ir agrupando esto y no quede suelto, lo ponemos entre paréntesis como está todo. Acá vamos a dejar el AND. Entonces, así como podemos incluir aquí en los operadores, también podemos incluir campos de búsqueda. Podemos incluir las palabras claves, tal vez, algún, no sé, algún tema de filiación, que esté la investigación, que esté relacionada con alguna institución de determinado país, ¿no? De igual forma, si queremos incluir, hacemos clic, se incluye en la parte, en la primera parte. Inteligencia. Que estamos buscando en español. Ya. Entonces aquí donde está el cursor podemos poner Affiliation City y se nos incluye aquí. Entonces, vamos a ver si nos arroja resultados. En este caso no nos arrojamos a que creo que hemos sido muy específico. Vamos a poner a sí. Country estaba poniendo. Estaba poniendo ciudad. Ya. Uy, no con. Vamos a ver. Aquí vamos, si queremos editar en la parte de abajo,
ponemos edición. Hacerlo mucho más simple. Ya se me está recuperando. Tal vez hay que buscar en... Si no hay que buscar en inglés. Sí, creo que hay que buscar mejor en inglés. A lo mejor vamos avanzando porque ya se nos va a hacer tarde y todavía no hemos centrado, ¿no?, el punto importante. Ya, entonces es así como se forma, pueden ustedes formar estas ecuaciones de búsqueda. Ahora, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a estructurar mejor esas búsquedas? De todas formas, también la inteligencia artificial, pues hoy en día se usa para todo, entonces, pero estos son los puntos que yo he encontrado más importantes en cuanto a las estrategias de búsqueda. Proponer sinónimos, términos relacionados, facilitar la construcción de la ecuación misma e identificar problemas ya cuando no tenemos resultados o tenemos resultados muy amplios, entonces también nos puede ayudar. Aquí, bueno, hay un prompt ejemplo, ¿no?, sobre el tema propuesto y de generar una tabla, ¿no? Ya podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos genere ya la tabla con los términos. También durante la construcción de ecuaciones, pedirle según el tema que tenemos que nos construya ya las ecuaciones de búsqueda, nombrando siempre a la herramienta que vamos a usar, ¿no? En este caso, bueno, acá está nombrando Scopus, puede ser EBSCO o otra herramienta que estemos usando, y también para refinar y detectar algún problema en la estrategia que podamos tener, ¿no? Entonces, nos vamos a ChatGPT, que es, bueno, la herramienta más conocida. Aquí dentro de ChatGPT siempre se les aconseja, y en todas las otras herramientas que usen en inteligencia artificial, siempre crear una carpeta especializada en la búsqueda que van a hacer, ¿no? Si no solo es una búsqueda suelta, sino es una búsqueda que luego van a regresar a ella. Entonces aquí ya hemos creado una carpetita sobre las búsquedas que vamos a realizar. Tenemos un prompt preparado. Siempre el prompt, bueno, tiene una estructura, ya saben que tiene, bueno, un rol, que le tiene que asignar un rol. Entonces, este es el prompt que vamos a usar, ¿no? Actúa como un especialista en recuperación de información usando los siguientes términos: inteligencia artificial y inteligencia artificial en inglés, educación superior, Perú, construye 3 ecuaciones de búsqueda en inglés para bases de datos académicas utilizando operadores booleanos. Aquí les incluyen los operadores booleanos y las comillas, ¿no? Cómo presentar la ecuación: una ecuación amplia, una intermedia y una específica. Entonces vamos a ver qué nos da. Entonces aquí nos da los resultados de una ecuación amplia, una ecuación intermedia, una ecuación más específica, y nosotros lo que hacemos es solo copiar. Entonces vamos a copiar, vamos a probar en Scopus como salía en español. Y tenemos estos resultados, ¿no? Acá pueden ver el número de resultados que nos da. Esta es una ecuación amplia, ¿no? Entonces, dado los que le hemos pedido a la inteligencia artificial, los resultados son mucho más amplios, y aquí ustedes pueden revisar, usar filtros y ir ya encontrando la información que mejor les beneficie para su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a probar la otra, una ecuación intermedia. Igual abajo, edit, para corregir o editar la ecuación de búsqueda, igual
es una intermedia, entonces como ven, los documentos, el número de documentos va bajando. Entonces pueden darse cuenta de los resultados. Ahora vamos a ver una ecuación mucho más específica para ver qué resultados nos da. Y como ven, el número de documentos va bajando, ¿no? Según el pedido que le hemos realizado a la inteligencia artificial. Entonces, de esa forma, la inteligencia artificial nos puede ayudar en el primer punto que les mencioné, a generar ya, bueno, eso sobre la construcción ya de una ecuación, ¿no? Entonces, si tienen un ejemplo sobre ello. Ahora vamos al segundo ejemplo. No, este es el segundo, me salté, lo siento. Este es sobre la creación de la tabla o la matriz de búsqueda. Igual lo pegamos. De igual forma el rol, ¿no? Actúa como asistente de estrategias de búsqueda. Tengo el tema impacto de inteligencia artificial en educación superior en el Perú. Genera una tabla, ¿no? Este es el primer ejemplo que les mencioné, que nos ayuda en generar los términos y la tabla. Entonces genera una tabla con las siguientes columnas: concepto principal, sinónimo en español, equivalentes en inglés, términos relacionados, y prioriza terminología utilizada en los artículos científicos. Entonces damos clic. Y se nos crea la tabla. Además nos da recomendaciones prácticas, ¿no? para usar estos términos en las herramientas. Entonces, mucho más fácil, mucho más práctico ir a veces nos resulta mucho más trabajoso pues ir y buscar los términos, ir a los tesauros, y como en todo, la inteligencia artificial nos ayuda mucho en varios aspectos y en este también. Y el último prompt es, bueno, ya si es que no hemos obtenido los resultados deseados, también le podemos pedir que nos ayude en eso, ¿no? Construye 3 ocasiones. No, esto es, no es esto. Bueno, aquí se le dice, ¿no? Que mi búsqueda de inteligencia artificial y educación ha recuperado 2.302 resultados. Y siempre mencionar la base de datos, ¿no? En dónde he tenido esos resultados, para que la inteligencia me ayude y se adecue a la herramienta que estoy usando. Entonces, sugiere cómo hacer la ecuación más específica considerando el uso de términos más precisos, incorporación de nuevos conceptos, posibles filtros y delimitaciones. Propon al menos 2 versiones mejoradas de la ecuación. Entonces, aquí me da los resultados, ¿no? Cómo hacerla más específica, utilizar términos más precisos, incorporar nuevos conceptos según el enfoque, aplicar delimitaciones, ¿no? Estos ya son en los campos que nos da la herramienta, ¿no? En campo título, por ejemplo, para que se ubique mejor en estos campos, ustedes despliegan y aquí está la información donde vamos a buscar estos términos.
idioma inglés, mayor producción científica, bueno, es sabido, periodo de los últimos tiempos, los periodos últimos 5 años, perdón, de 5 a 10 años, tipo de documentos y contexto. Y acá nos da las ecuaciones mejoradas, ¿no? Entonces, si nosotros no hemos obtenido los resultados que deseamos, podemos consultar a la inteligencia artificial la ecuación que hemos usado y cómo podemos mejorarla. Siempre mencionando la herramienta, recuerden, siempre mencionando la herramienta para que se adecue a ella y nos arroje mejores resultados. Entonces, es así como nos ayuda la inteligencia artificial a estructurar mejor estas ecuaciones de búsqueda. Y bueno, ya cuando tenemos las ecuaciones de búsquedas elegidas, podemos probarlas en diferentes herramientas y ver los resultados que nos arrojan, ¿no? Y hacer un registro de las más exitosas o las que no nos han dado muchos resultados, ¿no? Aquí un dato importante de EBSCO, que me va a pasar, es que EBSCO también tiene esta opción de búsqueda en materias, aquí en la parte inferior, la última. Ustedes pueden hacer una búsqueda avanzada y les proporciona los tesauros, como ya lo mencioné al principio, hay tesauros generales, multidisciplinarios, pero también hay tesauros especializados en diferentes temas o ramas científicas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden encontrar los tesauros contenidos en EBSCO, el listado. Por ejemplo, este tesauro ERIC es especializado en educación, entonces aquí también encuentran uno legal y en psicología, entonces pueden hacer la búsqueda, se les despliega, por ejemplo, en psicología, se despliegan los términos contenidos en este tesauro y pueden hacer las búsquedas también de acuerdo a estos tesauros. Entonces no hacen una búsqueda con palabras claves, con lenguaje natural, no sé, un poco exploratoria, digamos, sino ya hacen la búsqueda con términos que usa la base de datos. Entonces, eso también les puede beneficiar cuando estén usando EBSCO. No sé si hasta el momento hay alguna consulta, Jimena, ya para ir concluyendo. Hasta el momento no hay consultas en el chat. Yo les pediría a los asistentes que si están ahorita en una elaboración de trabajo de investigación o más adelante tienen que presentar un trabajo de investigación como producto de una clase, aprovechen esta sesión para consultar respecto justamente a cómo hacer estas búsquedas de información que al final nos resultan muy útiles para el momento de citar y referenciar los trabajos académicos. Y como han visto, también tenemos ahora el uso de la IA que también nos apoya, pero siempre es bueno también consultar con expertos como el caso de biblioteca, quienes estamos aquí para orientarlos, para ver esto más a detalle y también conforme a la ética, algo muy importante que también hay que tener en cuenta al momento de usar la IA. Hasta el momento, Paola, no hay consultas, pero igual dejamos abierta para que puedan ustedes, por favor, levantar la manito y consultar. Y también hacemos un pequeño recordatorio de que nos ayuden respondiendo una breve encuesta que está fijada en el chat para que así nosotros también mejoremos en este ciclo de capacitaciones. Siempre es bueno recibir sus comentarios al respecto. Ok, muchas gracias, Jimena. Entonces ya cuando tenemos una necesidad de información, hemos localizado las fuentes de información y tenemos una estrategia de búsqueda dentro de estas fuentes, tenemos los resultados, ¿no? Y cómo vamos a evaluar estos resultados. Aquí ya tenemos el tema de la exhaustividad, ¿no? Cuando encontrar dentro del mar de información que tiene un recurso,
la información que requerimos, ¿no? Cuando ya luego pasamos a un tema de precisión, dentro de estos resultados ya hacemos más precisa la información que queremos y la relevancia, ¿no? La relevancia depende del juicio crítico de cada investigador, de cada estudiante que haga estas búsquedas, qué información o artículo material les va a servir para desarrollar su investigación. Entonces, dependiendo de estos resultados, nosotros qué podemos hacer para mejorar la estrategia de búsqueda, como lo vimos, ya podemos usar inteligencia artificial, ¿no? Nos puede sugerir esto, pero también tener en cuenta, ¿no? Si no recuperan resultados, ahí hay un tema de que tienen que usar más sinónimos, tal vez cambiar alguna de estas palabras, si recuperan muchos documentos, añadir filtros a la búsqueda, y si los artículos tal vez hablan de, ustedes han buscado un término, pero no está asociado a la temática que quieren, pueden usar operadores como el not, ¿no? Para excluir. Este ejemplo me pareció bueno, ¿no? Si buscas un virus corona y buscas corona, no cerveza, ¿no? Entonces les puede aparecer el nombre de esta cerveza, entonces lo excluimos de esa forma para asegurarnos que no nos aparezca información de esa cerveza. Entonces así es como nosotros cuando realizamos la búsqueda encontramos resultados y nosotros podemos ir repitiendo este proceso, ¿no? Hasta que encontremos las mejores investigaciones para nuestro trabajo. Y por último, ¿cómo gestionamos esta información que hemos obtenido? ¿No? La podemos guardar en nuestra matriz que les he dejado. Ustedes también pueden usar marcadores de navegación, ¿no? Para ir organizando la información. Crear perfiles en las bases de datos. Importante, como les mencioné, ustedes ya cuando se registran, van haciendo las búsquedas y encontrando información que necesitan. No sé. Entonces, nos ha pasado a todos, ¿no? Realizamos una búsqueda, luego creemos que nos vamos a acordar después y perdemos tanto la búsqueda que hemos generado como el material que hemos encontrado. Entonces, siempre importante cuando tengamos disponibles estas herramientas, crearnos carpetas e ir guardando la información, ¿no? Acá en EBSCO, si ustedes quieren guardar, por ejemplo, este material, pueden hacer guardar de frente, se va a guardar en una carpeta general o también creando carpetas dentro de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 3 carpetas, las quiero guardar en tecnología y voy a añadir. Entonces, ya se va guardando en mis proyectos. Vamos a proyectos, aquí están mis carpetas y acá está la última que ha guardado. Si le di a guardado, se va a guardar de una forma general aquí en la opción guardar. Lo que también podemos hacer es, vamos a copiar que hemos generado la ecuación. Ahí. Entonces, bueno, le damos a buscar y también tenemos la opción de guardar la búsqueda, es decir, guardar la ecuación de búsqueda. Entonces, le damos a guardar. Acá le sale para poner la descripción y ya. La búsqueda ha sido guardada. Entonces, aquí en guardado tenemos tanto los registros que hemos guardado en primera instancia y también las búsquedas, ¿no? Entonces, aquí tienen su ecuación de búsqueda bien guardada
para que no la pierdan. Y así podemos ir gestionando nuestra información, ¿no? Para que no se nos pierda esta información tan importante que hemos encontrado y la podemos usar cuando lo necesitemos. Bueno, agradecemos nuevamente su participación y atención y nos vemos en la siguiente capacitación. Muchas gracias.